Bueno, sí, este es un video cómo enseñar a modelar en Blender. Como primer paso, seleccionamos una imagen de fondo, la cual nos servirá para editar nuestra imagen en 3D. Seleccionamos nuestra imagen, dividimos nuestra pantalla de trabajo, seleccionando la vista frontal y la vista lateral, las cuales nos servirán para editar nuestra imagen. Bueno, empezamos. Iniciamos agregando unos cubos para empezar a realizar las patas de este robot. Damos en Edit Mode para poder extruir el cubo para darle la forma de la pata al robot, como se pueden dar cuenta en el video. Las patas de este personaje van a estar formadas por cilindros de varios tamaños, cubos de varios tamaños y algunos planos. Entonces, para poder armar la pata completa, se necesita ir viendo qué figura vamos a utilizar para realizar cada parte de la pata. Se debe de observar bien la posición de las figuras que vamos colocando para que se le vaya dando la forma que está en la figura de fondo para que nos queden en esa posición, ya que si no observamos la vista frontal y lateral puede que la figura nos quede bien de un lado, ya sea frontal o lateral, pero en la otra parte no quede en la posición que deseamos. Por eso tenemos que ir viendo los dos planos para que ir viendo que nuestras figuras que estamos agregando vayan quedando en la posición que se muestra en la figura de fondo. Realizamos los mismos pasos hasta terminar la pata de nuestro personaje. Y se debe seguir agregando cubos en la pata para seguirle dando la forma como se muestra en la imagen de fondo. Y tenemos que seguir observando en el plano que quede en la posición que deseamos, o ya sea en la posición como se muestra en la imagen de fondo, para que sí, sí quede en la posición que deseamos o en la posición
como se muestra en la figura de fondo. Y estos pasos son repetitivos de estar en Edit Mode, extrudiendo los cubos para seguirle dando el modelo que deseamos. Ya que se ha terminado la parte de la pata de abajo, iniciamos con la parte trasera de la pata. Vamos a agregar un cilindro y lo vamos a colocar en la posición como se muestra en la imagen de fondo. Si nos podemos dar cuenta, en la primera pantalla sí lo colocamos en la posición, pero en la segunda pantalla no está colocada en la posición. Entonces vamos a moverlo a la posición que deseamos para que si agarre la forma como se muestra en la figura. Ahora se va a colocar un cilindro para realizar la parte frontal de la pata. Vamos a escalarlo hasta darle la forma como se muestra en la imagen de fondo y el tamaño también.
Bien, vamos a empezar con la parte de en medio entre la pata y la base de la pata. Vamos a colocar unos cubos dándole la forma de la imagen de fondo. Luego una esfera para darle una forma a esas partes que cuando camine el modelo se pueda mover y pueda dar un efecto de que sea como un hueso que se mueve hacia adelante y hacia atrás. En esta parte va a ser el mismo proceso que de la parte de abajo de la pata que utilizamos con el cilindro para hacer la parte pequeña de ese cilindro de arriba. Se va a crear el cilindro que va a ser formar parte de la pata de arriba. Seleccionamos sus vértices y después lo extrudimos en el eje X. Bien, luego lo movemos hasta ponerlo en la posición que deseamos. Observamos que quede bien colocado, que no se salga de la parte de abajo, ya que este cilindro es más pequeño que el de abajo. Lo movemos hasta que quede en la posición que queremos. Ahora copiamos ese cilindro, lo pegamos arriba para hacer la parte de arriba de ese cilindro pequeño. Bueno, seleccionamos los vértices y lo extrudimos en el eje X hasta llegar al tamaño de la imagen de fondo. Luego podemos observar que no quedó bien posicionado, entonces lo movemos en la posición que deseamos. Bueno, entonces seleccionamos los vértices de nuevo, porque si observamos en la primera pantalla no llega hasta la posición que se muestra en la imagen. Lo extrudimos hasta el tamaño.
Bueno, ahora se inicia por la parte de la armadura. Bueno, seleccionamos un cubo, lo colocamos en la parte de arriba de la armadura de la pata. Lo vamos extrudendo como se muestra en la figura de fondo. Hasta darle la forma que está ahí. Luego que terminamos esto, vamos a seleccionar esa figura y la extrudimos hacia abajo, la cual dará una forma a la parte de arriba de la armadura de este robot. Para realizar la parte de adentro de la pata, se seleccionará un cubo y se va extruyendo hasta darle la forma que se muestra en la vista lateral. Podemos observar que ya está la base de la parte de arriba de la pata. Bien, ahora para crear los engranajes que van a ir sostenidos en la pata, seleccionamos un cilindro y lo colocamos en la posición de la figura de fondo. Y observamos que ya está esa parte. Bueno, ahora la parte donde va a cubrir ese engranaje, que es en este caso la armadura del robot. En esta parte se va a hacer el adorno de la armadura. Vamos a extruir sobre el eje X y vamos a escalar para darle la forma de la imagen de fondo. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a seguir poniendo la armadura de los engranajes de la misma forma como se realizó en el engranaje de la parte de arriba.
En esta parte va a ser igual que en la parte de la armadura de arriba. Vamos a seleccionar un cubo, lo vamos a colocar en la posición como se muestra en la imagen de fondo. Le vamos a dar la forma de arriba, o sea, el contorno de esa imagen, y luego vamos a extrudirlo hacia abajo. Ahora vamos a realizar la parte del adorno del engranaje que recubre la parte donde se doblará el robot por dentro. Entonces vamos a seleccionar los vértices y vamos a extrudir hacia adentro. Luego lo escalamos hacia el centro para darle la forma que se muestra en la figura de fondo. Luego de realizar esto, vamos a colocar una esfera para darle ese efecto del engranaje que recubre esa armadura. Bueno, ya que colocamos la esfera, vamos a seleccionar la mitad, la vamos a borrar, luego volvemos a seleccionar esa mitad para eh, escalarla y colocarla en la posición de ese engranaje, como mencionaba anteriormente. Luego, para cubrir la parte de la armadura que nos hace falta, vamos a colocar un cubo, lo vamos a escalar hasta el tamaño que deseamos para darle la forma a esa parte. Lo extrudimos esas partes para colocar en esa posición hasta cubrir toda la parte de esa armadura.
Para realizar las mangueras que se muestran en la figura de fondo, vamos a seleccionar un cilindro y lo vamos a escalar sobre toda la figura, dándole la forma que se muestra en la figura de fondo. Entonces seleccionamos la cara del cilindro y parte por parte vamos a ir extrudendo el cilindro, y en cada parte donde va dando la curva vamos rotando la cara del cilindro. Vamos a realizar el mismo procedimiento en la manguera de arriba que realizamos con la manguera de abajo de la pata. Vamos a escalar el cilindro hasta darle el tamaño como se muestra en la figura de fondo. Bueno, después de realizar esto, como les mencionaba, realizamos el mismo procedimiento. Seleccionamos la cara y vamos extrudendo el cilindro y rotándolo también, dándole la forma de la manguera. Con eso se termina la pata de delante de la figura. Entonces, si nos podemos dar cuenta, algunas formas de la imagen de fondo son similares de la pata de adelante con la pata de atrás. Entonces solo realizamos una copia de cada figura que utilizamos en la pata delantera. Pero también podemos observar que es más pequeña, entonces vamos a copiar solo algunas partes y las demás las vamos a realizar de la misma forma que se realizó la pata delantera. Esto es el mismo procedimiento, ya que son parecidas las dos patas.
Como lo mencionaba antes, va a ser el mismo procedimiento de agregar cilindros y cubos y algunos planos para la pata trasera. Y de igual manera, vamos a copiar algunas figuras de la pata de adelante.
Bueno, esta es la primera parte del video de cómo realicé en Blender mi personaje del proyecto de arquitectura de computadores y ensambladores 2.